Veremos ahora pierna. ¿Cómo es la inervación sensitiva de la parte anterior o la región anterior de la pierna? Vean que si dividimos en dos mitades a la pierna, la mitad medial, el nervio safeno. ¿Y cuál es ese nervio safeno? Aquí está, se origina a nivel de la cara medial de la rodilla. Era el nervio safeno interno del nervio femoral, que ahora se ha exteriorizado y va bajando, miren, va bajando por la cara anterior de la pierna para dar inervación sensitiva a la pierna. De color rojo, nervio safeno. La otra mitad lateral tenemos dos nervios sensitivos. Rama sensitiva del nervio peroneo común y el peroneo superficial, todo lo que respecta al color amarillo. Peroneo superficial. Muy bien. Músculos de la pierna. Lo vamos a simplificar de esta manera. Los músculos de la pierna están agrupados en tres grupos musculares: anterior, lateral y posterior. Los músculos de la pierna ubicados en tres grupos: anterior, lateral y posterior. El grupo anterior, miren el mensaje, miren. Todos son extensores del pie o hacen dorsiflexión del pie. Esa es, miren, la figura de la dorsiflexión del pie o extensión del pie. Todos los músculos del grupo anterior hacen extensión del pie. Ninguna duda. Y todos están inervados por el nervio tibial anterior o peroneo profundo. Son sinónimos. ¿Cuáles son los músculos de este grupo anterior? El tibial anterior, 1. Extensor del dedo gordo, 2. Extensor común de los dedos y tercer peroneo o peroneo anterior. Este es 1, este es 2, 3 y 4. Tibial anterior. Extensor común de los dedos. Extensor del dedo gordo. Y el peroneo anterior o tercer fibular. La fíbula es el peroné. Fibular, peroneo, es sinónimo. Entonces, si algo le van a preguntar de esto, es ya un poquito más complicado decir cuáles son los músculos del grupo anterior de la pierna. La segunda pregunta es que los músculos del grupo anterior son, ¿qué función tienen? Extensor del pie o hacer la dorsiflexión del pie. ¿Quién los inerva? Tibial anterior o peroneo profundo. ¿Qué pasa si se lesiona este nervio peroneo profundo? ¿Podrá extender el pie? No. ¿Cómo quedará el pie? Flexionado. Algo parecido como la lesión del radial, que la mano quedaba flexionada, que no podía extender, lo mismo. ¿Cómo se llama la posición del pie en este sentido? Se llama el pie equino. Pie caído o pie equino. Está bien grande y con rojo, porque eso les pueden preguntar.
Ahora, en caso del tibial anterior, por el hecho que forme parte del grupo anterior es extensor, pero también hace inversión del pie. Y esa es la función de inversión. Si ustedes quisieran mirar la planta de su zapato, la suela del zapato, la planta del zapato o la planta del pie, están haciendo inversión del pie. Y ahí está en la figura. Mensaje, doctores. ¿Qué músculos hacen la inversión del pie? Los dos tibiales. Tibial anterior y tibial posterior. ¿Qué músculos hacen la inversión del pie? Los dos tibiales, anterior y posterior. Entonces miren cómo quedó el pie del paciente. Ese es el pie equino, el pie caído. Como la persona va a caminar, eso sería el pie caído, pie péndulo, pie equino. Miren, así está el pie. Si la persona va a caminar, va a arrastrar la punta del pie en el suelo. Y para evitar arrastrar la punta del pie, el paciente va a aprender a flexionar el muslo y la rodilla para no jalar la punta del pie por el suelo. Y cuando dé el paso, como está flexionado, tira el pie en el suelo. Y esa manera de caminar se llama la marcha equina o del estepaje, o simplemente así, estepaje. La lesión del nervio peroneo profundo o tibial anterior origina el pie equino y origina la marcha equina o del estepaje. Listo. Músculos del grupo, perdón, me olvidé de comentar acá con el tercer peroneo o peroneo anterior. Como está en el grupo anterior es extensor del pie, pero también hace eversión del pie. Y aquí sí, los dos músculos del grupo lateral de la pierna son los dos peroneos. Aquí está el primer peroneo o peroneo lateral largo y el segundo peroneo o peroneo lateral corto. Uno tras de otro. Por favor, esto es bien importante que lo recuerden. El tendón de los dos peroneos pasarán detrás del maleolo peroneo o maleolo externo. Detrás. Es peroneo lateral largo porque va a cruzar la planta del pie para terminar en el primer metatarsiano. Y es corto porque termina en el quinto metatarsiano. Pero en fin, los peroneos hacen eversión del pie o pronación del pie. Miren, esa es la eversión. Es decir, miren, si ustedes tienen el pie en el suelo y levantan el borde lateral del pie, es la eversión. Y la eversión lo hacen los tres peroneos. Primer, segundo peroneo del grupo lateral y el tercer peroneo del grupo anterior. Y esos dos primeros peroneos están inervados por el nervio peroneo superficial. El nervio responsable de la eversión del pie es el peroneo superficial. ¿Qué pasa si se lesiona el nervio peroneo superficial? ¿Cómo quedará el pie? Invertido. El antagónico predominará. Entonces se llama el pie invertido. Mensaje: lesión del nervio peroneo superficial, pie invertido.
pie invertido. El van del grupo anterior de la pierna no hay pierde van tibial anterior. Ahí está la arteria tibial anterior. ¿De dónde viene la arteria tibial anterior? Rama final de la poplitea. De la arteria poplitea. Y el nervio, miren acá por favor, en el hueco popliteo está el nervio peroneo común. El nervio peroneo común, por favor, bien claro, va pegado a la cabeza del peroné y del cuello del peroné. Cuando un paciente tenga fractura de la cabeza del peroné o del cuello del peroné, se puede lesionar el nervio peroneo común. ¿Y cómo termina el nervio peroneo común? En dos peroneos. Peroneo superficial para el grupo lateral de la pierna y peroneo profundo para el grupo anterior de la pierna o tibial anterior. Ojo con esta pregunta de la fractura de la cabeza del peroné, del cuello del peroné, porque el nervio va pegado a esta zona del peroné. Entonces, esto es el resumen. Fractura a nivel del cuello, la cabeza del peroné, miren acá. Pie equino varo. Pie equino varo. Lesión del peroneo profundo, pie equino o pie péndulo. Lesión del peroneo superficial, pie invertido. Y además anestesia de la piel de la pierna. Cara posterior de la pierna. Todo lo mencionado es lo más preguntable. Creemos que es lo más preguntable. Más allá de eso, ustedes saben que pueden haber muchas preguntas, pero ya más jalado de los pelos, más poco probable. Pregunta: ¿cuál es el principal nervio sensitivo de la cara posterior de la pierna? La respuesta es el nervio sural o safeno externo. Nervio sural o safeno externo. Es el principal. ¿Cómo se origina el nervio sural o safeno externo? En el hueco popliteo. Porque estando ahí el nervio tibial da una rama lateral. Y estando el peroneo común da una rama medial. Perdón, el tibial da una rama medial y el peroneo común da una rama lateral, que unidos forman el nervio sural o safeno externo, que va bajando por la parte media entre los gastrocnemios hacia el pie, junto con la vena safena menor o safena externa. Los dos van juntos. ¿Dónde termina el nervio sural? Va a pasar detrás del maleolo peroneo y terminará dando inervación en el borde lateral del pie y del quinto dedo. Así termina el nervio sural. Miren acá. Cara posterior, piel de la cara posterior de la pierna. Pasa detrás del maleolo peroneo, da inervación sensitiva a la piel del borde lateral del pie, borde lateral del quinto dedo. Ahí está el nervio sural. En la cara posterior de la pierna, entonces vamos a encontrar dos elementos superficiales. Ahí está el nervio sural ya descrito. Y ahora la vena safena menor o externa.
Vean el primer dibujo, donde se inicia la vena safena externa, donde se va a originar del arco venoso dorsal del pie, de la vena, en realidad, de la marginal lateral, que va a pasar detrás del maleolo peroneo, la safena interna delante del maleolo tibial, la safena externa detrás del maleolo peroneo. Detrás del maleolo peroneo. Entonces la vena safena externa o menor va ascendiendo por la cara posterior de la pierna, junto con el nervio sural, va a llegar al hueco popliteo y terminará drenando en la vena poplitea. Por eso es menor, porque solo llega hasta el hueco popliteo, no hasta la vena femoral. Ahí está el trayecto de la safena menor, drenando en la vena poplitea. Miren también en síntesis, doctores, los músculos de la región posterior de la pierna, los músculos de la región posterior de la pierna. El mensaje es, todos son flexores del pie. Flexor es flexor plantar. Todos, sin excepción. Y todos están inervados por el nervio tibial, llamado también nervio tibial posterior. Es lo mismo. Cualquier músculo ubicado en la cara posterior de la pierna es flexor, antagónicamente al grupo anterior, que era extensor. Nervio tibial. ¿Cuáles son esos músculos? Por favor, esto es la clave. Esto es lo más importante a recordar. Entonces, ahí vamos a tener a los gastrocnemios. Pregunta de examen de residentado de varios años atrás. ¿Se acuerdan que les decía? ¿Cuál es el músculo flexor de la rodilla y del pie? Y la respuesta son los gastrocnemios. Porque los músculos del grupo posterior de la pierna a nivel superficial estará el gastrocnemio lateral y el gastrocnemio medial. El gastrocnemio lateral se origina en el cóndilo lateral del fémur y el gastrocnemio medial en el cóndilo medial del fémur. O sea, cruzan la rodilla. Por eso es flexor de la rodilla. Por el hecho que crucen la articulación de la rodilla. Los dos gastronemios en la parte distal se unen ambos para formar el tendón calcáneo, o llamado también de Aquiles, para terminar en la cara posterior del calcáneo. Bueno, ni qué decir la función, ¿no? El hecho que se inserten en los cóndilos femorales es flexor de la rodilla. Y es flexor del pie. No se olviden de eso, ya lo preguntaron. Delante de los gastronemios está el músculo sóleo. Este es el sóleo. ¿Cómo termina el sóleo? También formando parte de el tendón calcáneo o de Aquiles.
Los gastrocnemios toman el nombre de bíceps sural. Por eso pongo entre paréntesis, bíceps sural. Pero como en la parte distal ya se unieron los tendones de los gastrocnemios y ahora se le une la del sóleo, o sea que el tendón calcáneo es el tendón de los dos gastrocnemios más el sóleo. Se llama tríceps sural. ¿Quiénes forman el tríceps sural? Los dos gastrocnemios y el sóleo. El tendón calcáneo de Aquiles es el tendón del tríceps sural. ¿Cuál es la función del tríceps sural? Flexor del pie. ¿Cuál es la función del tendón calcáneo de Aquiles? Flexor del pie. Lo he dicho de varias maneras. Después estará, miren ustedes acá, esto va a ser la flexión plantar del pie. Ahí la tienen, hacia abajo. La flexión plantar del pie. Todos inervados por el nervio tibial posterior o simplemente tibial. ¿Qué pasaría si se lesiona el nervio tibial? ¿Cómo quedará el pie? Hacia arriba, extendido. Cuando camine la persona lo hará con el talón, porque el pie va a quedar extendido, no puede flexionar. La lesión del nervio tibial posterior o tibial, pie talo o talus. Pie talus o pie talo. La flexión, miren, en este caso de la bailarina, que separa, bailarina de ballet, que separa de puntitas, está haciendo una máxima flexión del pie. El hecho de pararse de puntas, hay una gran flexión del pie. La acción de todos los músculos del grupo posterior y del nervio tibial. Y en el plano profundo, el músculo popliteo, en el hueco popliteo. ¿Cuál es la bondad del músculo popliteo? Pregunta de examen, doctores. La pregunta es, ¿cuál es el músculo desbloqueador de la rodilla? Es el músculo popliteo. Repito, ¿cuál es el músculo desbloqueador de la rodilla? Es el músculo popliteo. Y ahí está el flexor, cara posterior de la pierna, flexor común de los dedos, flexor largo del dedo gordo y tibial posterior. Plano profundo. Plano profundo. Flexor. Si ustedes comparan, doctores, para relacionarlo y no memorizarlo por memorizar, en el grupo anterior de la pierna que eran extensores, había un tibial anterior. Ok, en la cara posterior de la pierna hay un tibial posterior. En la cara anterior de la pierna había un extensor común de los dedos. En la cara posterior de la pierna hay un flexor común de los dedos. En la cara anterior de la pierna había un extensor del dedo gordo. En la cara posterior de la pierna hay un flexor del dedo gordo. O sea, hasta ahí es muy similar. Pero la referencia es flexor. A eso voy. Sin embargo, el tibial posterior también hace inversión del pie. La inversión del pie, los dos tibiales. Ya lo dije antes, lo vuelvo a recalcar. Este es el anillo del músculo sóleo. Miren acá. Yo les dije antes,
Anoten por favor la pregunta: ¿qué pasa por el anillo del tercer aductor, vena y arteria femoral superficial? Hago la misma pregunta: ¿qué pasa por el anillo del músculo sóleo, la arteria poplitea, vena poplitea y el nervio tibial o tibial posterior? Ahí está, miren. La vena está ascendiendo, la arteria está descendiendo. Que cuando la arteria cruce el anillo del tercer aductor, termina dividiéndose en ramas finales, tibial posterior tibial anterior y tronco tibio peroneo. Ahí está. Entonces, nervio de la región posterior de la pierna, recalcamos nuevamente, es el nervio tibial o tibial posterior. Arterias de la región posterior de la pierna van tibial posterior. Entonces miren acá cómo termina la arteria poplitea. Miren acá. La arteria poplitea, en el hueco popliteo ha dado las arterias geniculares, dos superiores, lateral y medial, una articular media, dos articulares inferiores o geniculares. ¿Cuáles son las ramas de la arteria poplitea? Dos geniculares lateral y medial superiores, dos geniculares inferiores lateral y medial y una genicular media para la irrigación de la rodilla. Cuando haya pasado el anillo del sóleo, ahora la arteria poplitea termina en la arteria tibial anterior para ir a la cara anterior de la pierna y el tronco tibio peroneo, donde dará la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Para la cara posterior de la pierna. La arteria peronea es más delgada, la arteria tibial posterior es la más gruesa.